Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy aquí como siempre para traerles el chisme, la información y sobre todo, para pasarla bien juntos. Espero que estén listos porque el chisme que les traigo hoy es explosivo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que sacudió a todos, la noticia de Mert y Afra. Sí, así como lo oyen. El 24 de septiembre de 2025, el mundo entero se sorprendió con esta noticia. Y no crean que es un chisme cualquiera, este es un mega chisme. Y aunque no quiero hacer spoiler, les prometo que este vídeo va a estar lleno de detalles, especulaciones y por supuesto, mis propios análisis. Vamos a desmenuzar cada parte de esta impactante noticia, desde los rumores iniciales hasta las reacciones de los involucrados y del público en general. ¿Están listos para sumergirnos en este drama? Yo sí. Pero antes de empezar, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo y por siempre estar al pendiente de mis vídeos. Son lo máximo. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, y por supuesto, déjame un gran like. Eso me ayuda un montón y me da muchísima motivación para seguir creando contenido para ustedes. ¿Ya se suscribieron? Perfecto. Empecemos entonces con el chisme. Todo comenzó como suelen comenzar estas cosas, con un rumor. Rumores que empezaron a circular por las redes sociales, en foros y en conversaciones privadas. Al principio eran solo susurros, nada concreto. La gente comentaba, especulaba, pero nadie tenía pruebas. Pero estos rumores lentamente fueron tomando forma, se hicieron más fuertes, más específicos, hasta que... ¡Boom! La noticia explotó en todos los medios. Para aquellos que no están familiarizados con la situación, les pongo en contexto. Mert y Afra son dos figuras públicas, muy conocidas en el mundo del espectáculo. Son actores, cantantes, influencers o incluso deportistas, ya saben, personajes públicos con una gran cantidad de seguidores y una presencia muy fuerte en los medios. Ambos para la fecha del 24 de septiembre de 2025, eran considerados una de las parejas más queridas del momento. Tenían una relación que se percibía estable, llena de amor y complicidad. Eran la envidia de muchos. Mert, con su encanto irresistible y su talento innato para la actuación, había conquistado los corazones de millones. Sus papeles en series de televisión y películas taquilleras lo habían catapultado a la fama internacional. Sus fans, fieles y apasionados, seguían cada uno de sus pasos, desde sus looks en la alfombra roja hasta sus publicaciones en redes sociales. Era el prototipo del galán perfecto, con una sonrisa que derretía a cualquiera y un carisma que lo hacía único. Afra, por su parte, era una figura igualmente prominente en el mundo del entretenimiento. Su voz angelical y su habilidad para la composición musical la habían convertido en una estrella en ascenso. Sus canciones, llenas de sentimiento y melodía, resonaban en el corazón de sus seguidores, quienes se identificaban con sus letras y admiraban su autenticidad. Además de su talento musical, Afra era conocida por su estilo vanguardista y su compromiso con causas sociales, lo que la convertía en un ícono para las nuevas generaciones. Juntos, Mert y Afra formaban una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Sus apariciones públicas eran siempre impecables, derrochando amor y complicidad. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, celebrando sus éxitos y consolándose en los momentos difíciles. Sus redes sociales eran un escaparate de su amor, con fotos románticas, mensajes cariñosos y dedicatorias que hacían suspirar a sus seguidores. La noticia de Mert y Afra, ¿qué fue exactamente? Ay amigos, aquí es donde la cosa se pone jugosa. La noticia que se confirmó finalmente fue, ¿cómo decirlo sin arruinarles la sorpresa? La separación. Sí, así como lo oyen. La pareja perfecta, el amor idealizado, el cuento de hadas, se acabó. Y no solo eso, sino que la forma en que se produjo la separación fue inesperada. Los detalles que comenzaron a filtrarse poco a poco revelaron un trasfondo lleno de misterio y drama. Supuestas infidelidades, desacuerdos, problemas de comunicación, un cúmulo de factores que finalmente llevaron a la ruptura. Empezaron a circular rumores sobre la existencia de una tercera persona. Se hablaba de otra actriz, una modelo, un influencer. La especulación era desenfrenada. Las redes sociales explotaron. Miles de comentarios, teorías, memes, el mundo se dividió en dos.
Los que apoyaban a Mert, los que apoyaban a Afra y, por supuesto, los que solo querían chisme. Los primeros rumores apuntaban a una famosa modelo, conocida por su belleza y su participación en campañas publicitarias de alto perfil. Se decía que Mert y ella habían sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas románticas y paseos discretos. Las fotos, aunque borrosa y poco claras, alimentaron la especulación y avivaron la llama del chisme. Otros rumores, más audaces, mencionaban a un colega de Mert en una de sus últimas producciones cinematográficas. Se hablaba de una conexión especial entre ellos, de miradas cómplices y de una química innegable. Las redes sociales se inundaron de vídeos y capturas de pantalla que supuestamente demostraban la existencia de una relación más allá de lo profesional. Afra, por su parte, también se vio envuelta en rumores sobre una posible relación con un reconocido productor musical. Se decía que habían estado trabajando juntos en un nuevo proyecto, y que la cercanía profesional había trascendido al ámbito personal. Algunos incluso afirmaban haberlos visto juntos en situaciones comprometedoras. La verdad, como suele suceder en estos casos, es que nadie sabía con certeza qué estaba pasando. Lo único claro era que la separación de Mert y Afra había generado un torbellino de especulaciones y conjeturas. La gente quería saber qué había pasado, porque se había terminado su amor. Los medios de comunicación, por supuesto, se sumaron al frenesí. Entrevistas, artículos, análisis, nadie quería perderse la historia. Periodistas expertos en relaciones, incluso psicólogos, fueron consultados para dar su opinión sobre el caso. Los tabloides se lanzaron a la caza de la primicia. Los paparazzi acechaban a Mert y Afra en cada esquina, buscando la foto que revelara la verdad. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con seguidores defendiendo a sus ídolos y acusándose mutuamente de ser los culpables de la ruptura. La reacción de Mert y Afra fue crucial para entender lo que estaba pasando. Al principio, ambos se mantuvieron en silencio. Eligieron no pronunciarse, no hacer declaraciones. Pero a medida que pasaban los días, la presión mediática se hizo insoportable. Tuvieron que salir a dar la cara. Las declaraciones fueron, por supuesto, cuidadosamente redactadas, llenas de diplomacia. Ambos confirmaron la separación, pero evitaron dar detalles escandalosos. Aseguraron que se trataba de una decisión tomada de mutuo acuerdo, que se querían y se respetaban, y que a pesar de la ruptura, conservarían una buena relación. Claro que sí. ¿A quién van a engañar? Mert, en su declaración, expresó su tristeza por el final de la relación, pero también su respeto y admiración por Afra. Aseguró que siempre la recordaría con cariño y que le deseaba lo mejor en el futuro. Evitó mencionar cualquier detalle sobre las razones de la separación, limitándose a decir que habían llegado a un punto en el que ya no podían seguir juntos. Afra, por su parte, también se mostró compungida por la situación. Agradeció a sus seguidores por su apoyo y pidió respeto por su privacidad. Afirmó que la decisión de separarse había sido difícil, pero que era lo mejor para ambos. Al igual que Mert, no entró en detalles sobre las causas de la ruptura, pero dejó entrever que habían existido diferencias irreconciliables. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad siempre sale a la luz. Poco a poco comenzaron a filtrarse detalles más jugosos. Informaciones que contradecían las versiones oficiales, que revelaban la verdadera razón de la ruptura. Y fue ahí donde la cosa se puso realmente interesante. Comenzaron a circular rumores sobre una infidelidad por parte de Mert. Se decía que había mantenido una relación clandestina con la famosa modelo durante meses, y que Afra había descubierto la traición. Otros rumores apuntaban a problemas de comunicación y a la falta de tiempo de calidad debido a sus apretadas agendas profesionales. También se habló de diferencias en sus proyectos de vida. Mert aparentemente quería formar una familia y sentar cabeza, mientras que Afra, en la cúspide de su carrera, no se sentía preparada para dar ese paso. Se dice que discutían constantemente sobre el tema, y que la tensión entre ellos iba en aumento. Y aquí es donde entra mi análisis. ¿Qué pienso yo sobre todo esto? Bueno, creo que la situación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Creo que hay muchas cosas que no sabemos, muchos secretos que se guardan bajo la alfombra. También creo que es muy fácil juzgar, pero que es mucho más difícil ponerse en los zapatos de Mert y Afra. Estar expuesto a la vida pública, a la presión mediática, no debe ser fácil.
A mi parecer, es innegable que hay dolor y sufrimiento involucrados en esta separación. Sea cual sea la razón, es evidente que ambos están pasando por un momento difícil. Espero que encuentren la paz, la serenidad, y que puedan rehacer sus vidas de la mejor manera posible. Y por supuesto, espero que todo este drama les sirva para crecer, para aprender y para ser personas más fuertes y felices. Creo que es importante recordar que Mert y Afra son seres humanos, con sentimientos y emociones. No son personajes de una telenovela, sino personas reales que están sufriendo una pérdida. Debemos respetar su privacidad y evitar juzgarles sin conocer la verdad. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Quién fue el culpable? ¿Hubo infidelidades? ¿Problemas de comunicación? ¿O simplemente el amor se acabó? Bueno, la verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Quizás solo ellos sepan la verdad. Pero lo que sí sabemos es que esta noticia dejó una huella en el mundo del espectáculo. Esta separación nos recuerda que incluso en las relaciones más idílicas, pueden existir problemas y desafíos. Nos enseña que el amor no siempre es suficiente para mantener una relación, y que a veces, la separación es la mejor opción para ambos. Y por eso, queridos amigos, es que creo que es tan importante hablar de esto. Para analizar, para entender, para no juzgar. Para ser empáticos y para aprender de las experiencias de los demás. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que fue todo por culpa de una tercera persona? ¿O hay algo más allá? ¿Ustedes creían en el amor de Mert y Afra? Díganme todo en los comentarios, me encanta leerlos. Es fascinante cómo un evento en la vida de dos personas que parecen tenerlo todo, puede generar tanta discusión y especulación. Esto demuestra el poder de la fama y la curiosidad humana por las vidas de los demás. La historia de Mert y Afra nos recuerda que detrás de las luces y el glamour, hay personas con sus propios problemas y emociones. Además, esta situación pone de manifiesto la importancia de la privacidad y el respeto en la era de las redes sociales. La exposición constante a la vida pública puede ser abrumadora y perjudicial para la salud mental. Es crucial que aprendamos a ser más empáticos y a respetar los límites de los demás, incluso de las celebridades. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Sé que fue intenso, pero espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Gracias por estar aquí, por escucharme, por compartir este espacio conmigo. Me encanta que estemos juntos. No olviden dejar su comentario, suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y por supuesto, denle un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todo el mundo. Ayúdenme a hacer crecer este canal. Espero leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que pasó realmente entre Mert y Afra? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué les gustaría que fuera el tema de mi próximo vídeo? No duden en dejar sus sugerencias. Un abrazo enorme para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.